Yo les voy a hablar sobre la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, que estos son vías de la cascada de coagulación. En la vía extrínseca inicia el traumatismo en la pared vascular y se empieza cuando este pacto, como quiera, rompe la pared de este vaso y los líquidos extravasculares entran en contacto con la sangre y el factor 3. Se le llama vía del factor o tisular al factor 3. Ya. Este factor va a ser el que activará a este factor 7. Ya. Y de este factor 7 va iniciando de esta forma la cascada de coagulación. El factor 7 posteriormente activará al factor 10. Este activa al factor 10. Y el factor 10 necesitará iones de calcio para activar de esta forma el activador de protombina. ¿Qué es la protombina? La protombina son proteínas precursoras de la trombina de coagulación de la sangre. Ok, dice que para que esto se junte con los demás pasos para formar un coágulo, una vez que el factor 10 con la ayuda del calcio activa este activador de protombina, este activador junto con más iones de calcio, o sea, mucho más de estos iones que han activado la protombina, va a catalizar la protombina en trombina. Lo que significa la trombina es que son enzimas de la sangre que catalizan la transformación del fibrinógeno en fibrina durante el proceso de la coagulación. Aquí está. Pasa de trombina a fibrinógeno. Ya. Dice que esta trombina convierte el fibrinógeno en monómeros de fibrina, que posteriormente junto con iones de calcio se convierten en fibras de fibrina. Una vez que la trombina pasa a fibrinógeno más y de este pasa al monómero de fibrina más iones de calcio, este hace que se transformen en fibras de fibrina. Estas fibras de fibrinas no son estables, están digámoslo como esparcidas. ¿Ya? Y para poder como unirlas se necesita el factor 13 y este proceso se lo llamaría coágulo de fibrina entrecruzado, que estabiliza las fibras de fibrina para hacer un coágulo aún más fuerte. Entonces esto sería la vía extrínseca. Ahora, la vía intrínseca es el traumatismo, por eso dice que es una superficie dañada, porque es el vaso que actuará en el factor 12. Del factor 12 se activará el factor 9 y este activará el factor 8. Perdón, al factor 10 y del factor 10 se activará el factor 9 y del factor 9 activaremos al factor 8. El factor 9 y 8 se unen, hacen un complejo y este es el que activa el factor 10. El factor 10 activará el factor 5 y nuevamente van a formar el complejo uniéndose el factor 10 y el factor 5 junto con más iones de calcio. Esto también se hace con iones de calcio. Y ya, dice que junto con esta unión van a activar un complejo activador de protombina nuevamente y este activador de protombina requiere más iones de calcio, mucho más iones de calcio que lo que tiene la vía extrínseca, que son para catalizar la protombina en trombina. Posteriormente convierte el fibrógeno en monómero de fibrina, que fue lo que vimos en la anterior. Y dicen que esta vía, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, funcionan al mismo tiempo, o sea, preparan toda la cascada de coagulación al mismo tiempo. Lo único que hacen es que en el proceso, en el factor 10, estas ya se unen, se apoyan mutuamente para formar la coagulación de las dos vías, y es decir, la vía extrínseca con la vía intrínseca se unen en el momento en que se activa el factor 10 y después de este factor se activará también el activador de protombina. Esto también une a la protombina y a la trombina, como podemos observar aquí.
y junto con iones de calcio, y en caso de la vía intrínseca, cuando se une también con este factor 10, con los factores. Gracias.